La sala de espera tenía ese silencio incómodo que solo existe en los edificios corporativos. El tipo de silencio que hace que cada respiración suene demasiado fuerte, que cada movimiento de ropa parezca una intrusión. Camila Reyes estaba sentada en una de las sillas de cuero color crema, con su vestido rojo esmeralda ajustándose perfectamente a su figura, mientras cruzaba las piernas con una elegancia que parecía natural, pero que en realidad era el resultado de años de navegar espacios donde su presencia siempre había sido cuestionada. Sus dedos largos descansaban sobre su regazo, el anillo discreto en su mano izquierda reflejaba la luz fría de las lámparas LED del techo. Su cabello negro y largo caía en ondas suaves sobre sus hombros. Miraba hacia un punto fijo en la pared. Su expresión seria revelaba una concentración profunda. Detrás de esa mirada había algo que nadie en ese edificio podía imaginar. Un secreto que estaba a punto de explotar como una bomba en medio de ese ambiente de falsa cortesía corporativa. En la sala de juntas al otro lado del pasillo, 5 hombres blancos vestidos con trajes impecables reían con esa confianza que solo viene de nunca haber sido cuestionados. Uno de ellos estaba de pie, gesticulando con las manos mientras los otros asentían y sonreían. Las luces del techo hacían brillar la mesa de madera pulida entre ellos. Todo parecía perfecto, todo parecía bajo control, pero en menos de 10 minutos, ese mundo de certezas iba a colapsar. Si te gustan las historias que revelan verdades ocultas, suscríbete y deja tu like para no perderte las próximas. Hacía exactamente 7 años que Camila había fundado Meridian Solutions desde el sótano de un edificio compartido en Barcelona. 7 años de noches sin dormir, de presentaciones rechazadas, de inversores que miraban su propuesta de tecnología financiera con escepticismo apenas disimulado. 7 años de escuchar comentarios sobre su juventud, sobre su falta de experiencia, sobre cómo quizás debería buscar un socio masculino que le diera credibilidad a la empresa. Nunca mencionaban su raza directamente, nunca lo hacían, pero Camila podía leer entre líneas. Podía ver en sus ojos ese pequeño pausa cuando ella entraba a una sala, ese momento casi imperceptible donde su cerebro procesaba la disonancia entre lo que esperaban ver y lo que realmente estaban viendo. Una mujer negra de 28 años diciendo que iba a revolucionar el sector de análisis financiero predictivo. Para muchos, esa imagen simplemente no computaba, pero Camila había construido Meridian de todos modos. Había trabajado 18 horas al día, había aprendido no solo de tecnología, sino de estrategia corporativa, había navegado las redes de inversión con la precisión de un cirujano. Y cuando finalmente consiguió su primera ronda de financiación seria, no celebró, solo respiró profundo y siguió adelante, porque sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Meridian creció. De 5 empleados pasó a 50, luego a 200. Abrieron oficinas en Madrid, en Lisboa, en París. Los contratos empezaron a llegar de bancos importantes, de corporaciones multinacionales. El software de Camila estaba prediciendo tendencias de mercado con una precisión que hacía que los analistas tradicionales parecieran estar adivinando con los ojos vendados. Y mientras la empresa crecía, Camila tomó una decisión estratégica. Se retiró del día a día, contrató a un CEO externo, estableció un equipo directivo, se convirtió en la fundadora silenciosa que trabajaba desde las sombras. Algunos dirían que fue un error, otros dirían que fue brillante, pero la verdad era más simple. Camila estaba cansada de pelear las mismas batallas una y otra vez. Cansada de entrar a salas donde todos la miraban como si necesitara explicar su presencia. Así que decidió construir desde la distancia, observar, aprender y esperar el momento correcto para recordarle al mundo quién había creado todo esto. Ese momento había llegado hoy. Camila había recibido un correo electrónico 3 semanas antes, un mensaje enviado por error a su cuenta personal en lugar de su cuenta corporativa.
El remitente era Javier Mendoza, el director de operaciones que ella misma había contratado 2 años atrás. Un hombre con un currículum impresionante, cartas de recomendación que parecían escritas por santos y una sonrisa que podía vender hielo en el Ártico. El correo electrónico era parte de una cadena interna, una conversación entre Mendoza y otros 4 ejecutivos senior sobre la próxima ronda de contrataciones. Y allí, en medio del lenguaje corporativo cuidadosamente neutral, estaban las palabras que confirmaban lo que Camila había sospechado durante meses. Estamos buscando talento que encaje con la cultura de la empresa, preferiblemente perfiles que puedan representarnos en reuniones de alto nivel con inversores europeos. Ya saben a qué me refiero. Necesitamos mantener cierta imagen. No era explícito, nunca lo era, pero Camila había leído suficientes versiones de ese mismo mensaje a lo largo de su carrera para saber exactamente qué significaba. Mantener cierta imagen significaba mantener las salas de juntas blancas. Significaba que cuando buscaban talento, los candidatos con nombres como Ahmed o Yara o Jamal de alguna manera nunca llegaban a la ronda final de entrevistas. Significaba que la diversidad era un valor corporativo hermoso en las páginas de recursos humanos y en las publicaciones de LinkedIn, pero que en la práctica real de contratación, de promoción, de toma de decisiones, había una línea invisible pero inquebrantable. Camila había impreso ese correo electrónico. Lo había guardado en una carpeta junto con otros documentos, comunicaciones internas que mostraban un patrón, datos de contratación que revelaban disparidades imposibles de explicar por mérito, testimonios de empleados que habían experimentado microagresiones tan sutiles que ninguno de ellos se atrevía a hacer una denuncia formal por miedo a ser catalogados como problemáticos. Y luego había programado esta reunión. La secretaria que trabajaba en la recepción del piso ejecutivo se llamaba Rosa. Era una mujer mayor, de unos 55 años, con el cabello teñido de un rubio artificial y una actitud de eficiencia profesional que rayaba en lo robótico. Cuando Camila llegó esa mañana, Rosa la miró con esa expresión que Camila conocía también. Una mezcla de confusión y leve molestia, como si la presencia de Camila fuera una anomalía que necesitara ser explicada. ¿Puedo ayudarla? La voz de Rosa tenía ese tono que usas cuando asumes que alguien está perdido. Camila sonrió, una sonrisa pequeña y educada que no revelaba nada. Tengo una reunión programada para las 10. Rosa miró su computadora, sus dedos moviéndose sobre el teclado con esa prisa que sugiere que está buscando algo que no debería ser difícil de encontrar. ¿Nombre? Camila Reyes. Los dedos de Rosa se detuvieron. Su expresión cambió ligeramente. Hay una confusión. No veo su nombre en el calendario del señor Mendoza. Camila mantuvo su compostura. Revise el calendario del CEO. Rosa volvió a teclear, ahora más lento. Sus cejas se fruncieron. Tampoco aparece aquí. ¿Está segura de que tiene una reunión hoy? La implicación era clara. Camila debía haber cometido un error. Debía estar confundida. Quizás había malentendido algo. Era una suposición que Rosa probablemente hacía sin pensar, pero que revelaba todo sobre cómo funcionaban los prejuicios inconscientes. Estoy completamente segura, respondió Camila con calma. Puede llamar a la junta directiva si lo necesita. Rosa la miró con una mezcla de irritación y duda. Finalmente suspiró. Puede sentarse allí. Haré algunas llamadas. Y así fue como Camila terminó en esa sala de espera, esperando en su propia empresa, en el edificio que su trabajo había construido, rodeada de empleados que caminaban de un lado a otro sin reconocerla. Era irónico en una manera que habría sido graciosa si no fuera tan... Mientras Camila esperaba, observaba. 3 empleados pasaron frente a ella en diferentes momentos. Ninguno la saludó. Ninguno la miró realmente. Para ellos, ella era solo otra visitante, quizás una candidata para una entrevista, quizás alguien de recursos humanos de otra oficina. La idea de que pudiera ser alguien importante ni siquiera cruzó sus mentes.
y Camila entendía por qué. En los 7 años desde que fundó Meridian, ella había visto exactamente 3 mujeres negras en posiciones de liderazgo en toda la industria tecnológica española. 3, en una industria de miles de empresas. Las estadísticas no mentían. La representación no era solo baja, era casi inexistente. Así que cuando la gente veía a una mujer negra en un edificio corporativo, sus cerebros automáticamente la colocaban en ciertos roles: asistente, secretaria, personal de limpieza, recursos humanos si tenía suerte, pero nunca fundadora, nunca CEO, nunca la persona que firmaba los cheques y tomaba las decisiones finales. Era un sesgo tan profundamente arraigado que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que lo tenía. Rosa finalmente regresó después de 15 minutos. Su expresión era de confusión genuina. «Señorita Reyes, he hablado con el asistente del señor Mendoza y parece que hubo un error con su cita. ¿Podría decirme exactamente sobre qué es esta reunión?». Camila sintió esa vieja y familiar presión en su pecho. Ese sentimiento de tener que justificar su existencia en un espacio que ella misma había creado, pero respiró profundo y mantuvo su voz tranquila. «Es una reunión de la junta directiva». Rosa parpadeó. «Perdón, pero las reuniones de la junta directiva son solo para miembros de la junta directiva. Si usted es de una firma consultora o algo similar, necesitará programar una reunión formal a través de los canales apropiados». El tono era condescendiente ahora. Rosa estaba perdiendo la paciencia con esta mujer que claramente no entendía cómo funcionaban las cosas. «Soy miembro de la junta directiva», dijo Camila. Las palabras salieron tan calmadas que casi sonaron aburridas. Rosa la miró como si le hubiera dicho que era la reina de España. Su boca se abrió ligeramente. «Yo lo siento, pero eso no puede ser correcto. Conozco a todos los miembros de la junta directiva y usted no...». Se detuvo. Pero el daño ya estaba hecho. La frase quedó colgando en el aire como humo tóxico. «Usted no es uno de ellos». Eso era lo que Rosa había estado a punto de decir, y ambas lo sabían. En ese momento, las puertas de cristal de la sala de juntas se abrieron. Los 5 hombres salieron en grupo, todavía riendo de algo que uno de ellos había dicho. Javier Mendoza iba al frente, alto, con el cabello engominado hacia atrás, traje gris oscuro que probablemente costaba más que el salario mensual de Rosa. Sus ojos pasaron sobre Camila sin reconocimiento. Luego se detuvieron, retrocedieron. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Rosa inmediatamente se acercó a él. «Señor Mendoza, esta señorita dice que tiene una reunión con la junta directiva, pero no está en el calendario y yo...». Mendoza levantó una mano para silenciarla. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Camila. Había algo en su expresión ahora, una chispa de reconocimiento, pero también confusión, y algo más, algo que podría haber sido el primer destello de miedo. «Señorita Reyes», su voz era cuidadosa, controlada. «No esperaba verla aquí». Camila se puso de pie. En sus tacones de 10 centímetros era casi tan alta como él. «Imagino que no». Su tono era suave, pero había acero debajo. Los otros 4 hombres se habían detenido detrás de Mendoza. Todos la miraban ahora. Camila reconoció a cada uno de ellos. Carlos Domínguez, director financiero. Miguel Ángel Torres, director de tecnología. Fernando Ruiz, director de marketing. Y Sebastián Ortega, director de recursos humanos. Cada uno de ellos había sido contratado en los últimos 2 años. Cada uno de ellos había firmado contratos que incluían cláusulas sobre igualdad de oportunidades y ambientes de trabajo inclusivos. Cada uno de ellos había asistido a sesiones de capacitación sobre diversidad, y cada uno de ellos, según los documentos que Camila tenía en su carpeta, había participado activamente en la creación de una cultura corporativa que excluía sistemáticamente a personas que no se parecían a ellos. Mendoza intentó recuperar el control de la situación. Su sonrisa profesional regresó, aunque no alcanzó sus ojos.
Señorita Reyes, si hubiera sabido que vendría, habría preparado una reunión más formal. Como sabe, normalmente coordinamos estas cosas con anticipación. ¿En qué podemos ayudarla hoy? El tono era perfecto, educado, profesional, ligeramente condescendiente de la manera en que los hombres poderosos hablan con personas que asumen tienen menos poder. Camila no respondió inmediatamente, dejó que el silencio se extendiera, dejó que la incomodidad creciera. Podía ver a los otros hombres intercambiando miradas. Rosa se había alejado hacia su escritorio, pero seguía observando con esa expresión de fascinación horrorizada. Finalmente, Camila habló. No estoy aquí para ser ayudada. Estoy aquí para una reunión de emergencia de la junta directiva que yo misma convoqué. Mendoza parpadeó. Su sonrisa se tensó. Con todo respeto, señorita Reyes, las reuniones de emergencia de la junta directiva requieren un proceso formal. No puede simplemente... «Puedo», lo interrumpió Camila. Su voz seguía tranquila, pero había una autoridad en ella ahora que hizo que Mendoza se detuviera en seco. Como accionista mayoritaria y fundadora de esta empresa, tengo el derecho de convocar reuniones de emergencia cuando lo considere necesario, y lo considero necesario ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa dejó caer algo en su escritorio y el sonido pareció explotar en el espacio como un disparo. Los 5 hombres se habían quedado completamente inmóviles. Carlos Domínguez fue el primero en reaccionar. Su rostro se había puesto pálido. Usted es CR, del Consejo. Camila asintió lentamente. Sus iniciales. Durante 2 años, todos los documentos oficiales de la Junta Directiva habían sido firmados por CR, la fundadora misteriosa que nunca asistía a las reuniones en persona, que votaba por poder, que se mencionaba en documentos legales, pero que parecía existir más como un concepto que como una persona real. Y ahora estaba allí, de pie frente a ellos en un vestido rojo esmeralda, una mujer negra que ninguno de ellos había considerado lo suficientemente importante como para reconocer cuando pasaron junto a ella 5 minutos antes. Mendoza intentó recuperar el control de la situación. Su sonrisa profesional regresó, aunque no alcanzó sus ojos. Señorita Reyes, si hubiera sabido que vendría, habría preparado una reunión más formal. Como sabe, normalmente coordinamos estas cosas con anticipación. ¿En qué podemos ayudarla hoy? El tono era perfecto, educado, profesional, ligeramente condescendiente de la manera en que los hombres poderosos hablan con personas que asumen tienen menos poder. Camila no respondió inmediatamente, dejó que el silencio se extendiera, dejó que la incomodidad creciera. Podía ver a los otros hombres intercambiando miradas. Rosa se había alejado hacia su escritorio, pero seguía observando con esa expresión de fascinación horrorizada. Finalmente, Camila habló. No estoy aquí para ser ayudada. Estoy aquí para una reunión de emergencia de la junta directiva que yo misma convoqué. Mendoza parpadeó. Su sonrisa se tensó. Con todo respeto, señorita Reyes, las reuniones de emergencia de la junta directiva requieren un proceso formal. No puede simplemente... «Puedo», lo interrumpió Camila. Su voz seguía tranquila, pero había una autoridad en ella ahora que hizo que Mendoza se detuviera en seco. Como accionista mayoritaria y fundadora de esta empresa, tengo el derecho de convocar reuniones de emergencia cuando lo considere necesario. Y lo considero necesario ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa dejó caer algo en su escritorio y el sonido pareció explotar en el espacio como un disparo. Los 5 hombres se habían quedado completamente inmóviles. Carlos Domínguez fue el primero en reaccionar. Su rostro se había puesto pálido. Usted es CR, del Consejo. Camila asintió lentamente. Sus iniciales. Durante 2 años, todos los documentos oficiales de la Junta Directiva habían sido firmados por CR, la fundadora misteriosa que nunca asistía a las reuniones en persona, que votaba por poder, que se mencionaba en documentos legales, pero que parecía existir más como un concepto que como una persona real. Y ahora estaba allí, de pie frente a ellos en un vestido rojo esmeralda.
una mujer negra que ninguno de ellos había considerado lo suficientemente importante como para reconocer cuando pasaron junto a ella 5 minutos antes. Mendoza intentó recuperar el control de la situación. Su sonrisa profesional regresó, aunque no alcanzó sus ojos. Señorita Reyes, si hubiera sabido que vendría, habría preparado una reunión más formal. Como sabe, normalmente coordinamos estas cosas con anticipación. Con cada documento que presentaba, los rostros en la mesa se ponían más pálidos. Fernando Ruiz tenía la cabeza entre las manos. Sebastián Ortega parecía estar conteniendo la respiración. Pero Camila no había terminado. También tengo testimonios. Empleados que han experimentado microagresiones constantes, que han sido pasados por alto para promociones a pesar de calificaciones superiores, que han sido cuestionados sobre su lugar en la empresa de maneras que sus colegas blancos nunca experimentan. ¿Y saben qué es lo más triste? Muchos de ellos pensaron que estaban exagerando, que estaban siendo demasiado sensibles, porque ustedes han creado un ambiente donde hablar sobre estas experiencias te marca como problemático. Mendoza finalmente encontró su voz. Esto está sacado de contexto. Camila lo miró directamente. ¿De verdad? Entonces, ¿puedes explicarme el contexto en el que es apropiado decir que necesitas perfiles que puedan representar a la empresa en reuniones de alto nivel? ¿El contexto en el que rechazas a una candidata con un doctorado del MIT porque no encaja con la cultura de la empresa? ¿Qué cultura, Javier? ¿La cultura de ser blanco? El silencio era ensordecedor. Camila dejó que se extendiera, dejó que el peso de sus palabras se asentara. Fundé esta empresa porque creía en algo. Creía en crear tecnología que democratizara el acceso a análisis financiero. Pero más que eso, creía en construir un lugar donde el talento fuera reconocido independientemente del color de piel, del acento, del apellido. Ustedes tomaron esa visión y la corrompieron. La convirtieron en otro espacio corporativo más, donde las personas como yo son toleradas en los márgenes, pero nunca bienvenidas en el centro. Carlos Domínguez intentó hablar. Su voz era débil. No era nuestra intención. ¿Intención? Camila lo cortó. El racismo rara vez es intencional en ambientes corporativos modernos. Es sistémico, es estructural. Es la suma de 1000 pequeñas decisiones que individualmente parecen razonables, pero que colectivamente construyen muros. Y ustedes construyeron esos muros ladrillo por ladrillo. La habitación estaba completamente silenciosa ahora. Afuera, a través del cristal, Camila podía ver que se había formado una pequeña multitud de empleados, todos mirando, todos sabiendo que algo monumental estaba sucediendo. Tengo aquí documentos de terminación. Camila sacó 5 carpetas más de su bolso. Cada una tenía un nombre. Efectivas inmediatamente, sus posiciones en esta empresa han terminado. Recibirán sus liquidaciones según lo estipulado en sus contratos, pero ya no tienen autoridad aquí. Mendoza se puso de pie bruscamente. Su silla se deslizó hacia atrás con un chirrido. No puede hacer esto. Tengo un contrato. Camila sonrió. Era una sonrisa fría. Su contrato incluye una cláusula de terminación por causa. Crear un ambiente de trabajo discriminatorio califica como causa. Mis abogados ya han revisado cada detalle. Esto es completamente legal. Y si decides desafiarlo en corte, todos estos documentos se harán públicos. ¿Realmente quieres que tu próximo empleador potencial vea evidencia de tu participación en prácticas discriminatorias sistemáticas? La cara de Mendoza pasó de la palidez a un rojo intenso. Abrió la boca, la cerró. Parecía un pez fuera del agua. Los otros 4 hombres ni siquiera intentaron protestar. Sabían que habían perdido. Camila recogió sus carpetas. Tienen hasta el final del día para recoger sus pertenencias personales. Seguridad los acompañará. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. Se volvió para mirarlos una última vez. ¿Saben lo que es realmente trágico en todo esto?
Ustedes son hombres talentosos, tienen habilidades genuinas, pero dejaron que sus prejuicios los cegaran. Asumieron que el valor y la competencia tienen un aspecto específico, y en ese proceso no solo dañaron a innumerables personas, dañaron a ustedes mismos. Porque una empresa que solo contrata personas que se ven y piensan igual, está condenada a estancarse. Camila salió de la sala de juntas. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ella con un suave clic. El silencio en la oficina era absoluto. Todos los empleados que habían estado mirando rápidamente desviaron la vista, fingiendo estar ocupados con sus computadoras. Pero Camila sabía que todos habían visto. Todos sabían. Rosa estaba congelada en su escritorio. Su rostro era una máscara de shock. Camila se detuvo enfrente. Rosa, voy a necesitar que convoque una reunión de toda la empresa para mañana a las 9 de la mañana. Rosa asintió mecánicamente. Sí, señora. ¿Hay algo que deba saber? Camila la miró. Diles que la fundadora finalmente ha decidido presentarse en persona. Rosa parpadeó rápidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza. Yo lo siento mucho, no sabía. Lo sé, dijo Camila suavemente. Esa es parte del problema. La gente nunca sabe, nunca asume, y esas asunciones tienen consecuencias. Camila caminó hacia el elevador. Sus tacones resonaban en el piso de mármol. Cada paso era una declaración. Cada movimiento era una recuperación de espacio que siempre había sido suyo, pero que había tenido que pelear para reclamar. Cuando las puertas del elevador se abrieron, se volteó una última vez. Miró la oficina, su oficina, el imperio que había construido desde cero, y por primera vez en 2 años sintió que podía respirar completamente. Las puertas se cerraron y Camila descendió. 2 semanas después, Meridian Solutions hizo un anuncio público. La fundadora y accionista mayoritaria, Camila Reyes, asumiría el rol de CEO. Junto con el anuncio vinieron cambios radicales. Un nuevo equipo de liderazgo fue ensamblado. Esta vez, el proceso de contratación fue supervisado personalmente por Camila. El equipo resultante era diverso en maneras que iban más allá de la demografía superficial. Diferentes orígenes, diferentes perspectivas, diferentes experiencias vividas. La empresa implementó nuevas políticas, revisión ciega de currículums donde los nombres eran removidos, paneles de entrevistas diversos, capacitación obligatoria sobre riesgos inconscientes que no era solo una presentación de PowerPoint, sino talleres activos con responsabilidad real, auditorías trimestrales de datos de contratación y promoción, canales confidenciales para reportar discriminación, con investigaciones independientes. Pero más importante que cualquier política fue el cambio cultural, porque ahora había una historia que se contaba en susurros en los pasillos, que se compartía en almuerzos, que se transmitía a nuevos empleados. La historia de la mujer en el vestido rojo que fue tratada como visitante en su propia empresa. La historia de 5 hombres que pensaron que el poder les daba el derecho de decidir quién pertenecía y quién no. La historia de cómo esas asunciones fueron demolidas en una sola reunión. Y esa historia cambió algo fundamental. Cambió la forma en que las personas pensaban sobre quién podía ser líder. Cambió las conversaciones sobre mérito y ajuste cultural. Cambió las asunciones sobre a quién se le debía respeto automáticamente. 6 meses después, Meridian Solutions publicó su informe de diversidad. Los números habían cambiado, dramáticamente, pero más importante que los números eran las historias. Empleados que finalmente se sentían vistos, que se sentían valorados, que podían caminar por los pasillos sin tener que llevar el peso de tener que probar constantemente que merecían estar ahí. Camila estaba en su oficina nueva. Las paredes eran de cristal, permitiéndole ver toda la planta. Había algo simbólico en eso: transparencia, visibilidad, no más operar desde las sombras. En su despacho había una foto. Era de su primer día en la oficina compartida hace 7 años. Ella sola, con una laptop vieja, rodeada de cajas de mudanza. Miraba esa foto a menudo. Le recordaba de dónde venía.
Le recordaba por qué había construido esto. Su asistente tocó la puerta de cristal. Era un joven llamado Amir, hijo de inmigrantes marroquíes, recién graduado con honores de la Universidad de Barcelona. «Señorita Reyes, su reunión de las 3 está aquí». Camila asintió. «Gracias, Amir». Mientras se preparaba para la reunión, pensó en algo que su abuela solía decirle. El cambio real no viene de esperar que los sistemas sean justos, viene de construir nuevos sistemas, de romper los viejos cuando es necesario, de reclamar espacios que te dijeron que no eran para ti. Camila había pasado años navegando un mundo que le decía de 1000 maneras diferentes que no pertenecía. Había soportado las miradas, los comentarios sutiles, las puertas que se cerraban sin explicación. Y podría haber aceptado eso, podría haberse conformado con ser la excepción que confirma la regla, la única mujer negra en la sala que todos señalan como prueba de que el sistema funciona. Pero ella había elegido un camino diferente. Había elegido usar su poder no para integrarse en sistemas rotos, sino para romperlos y reconstruirlos.